Hay traiciones que no llegan con gritos, ni con portazos, no. A veces, las peores. Las peores llegan en voz baja, con una sonrisa, de alguien que se sienta a tu mesa, alguien que conoce tu historia, tus miedos. Y cuando pasa, el verdadero golpe no es solo lo que pasó, es quién lo hizo. Y de eso, de esa experiencia tan humana y compleja, queremos hablar hoy, de la traición. Pero vamos a mirarla desde un ángulo un poco distinto. No solo como una herida emocional, sino como una marca que el cuerpo registra, que archiva y que recuerda. Sí, y para guiarnos en este análisis vamos a usar fragmentos de un texto que se llama La arquitectura somática de la traición y la sanación. Exacto. Y la misión, digamos, es entender por qué una traición nos rompe por dentro esa sensación de seguridad y, sobre todo, cómo se reconstruye ese mundo. Un camino que, según estas ideas, no pasa por olvidar, pasa por integrar. Hay un punto de partida en el texto que me parece fundamental. Dice que no es lo mismo una decepción de un extraño que la herida que viene de alguien a quien considerábamos un refugio. Claro, es ahí donde todo se quiebra. Y lanza una pregunta que la verdad es demoledora. Dice, si esta persona fue capaz de hacerme esto, ¿en quién se supone que puedo confiar ahora? Es que de repente no solo se rompe el corazón, se rompe el mapa del mundo, la sensación de estar a salvo. Totalmente. Es que esa es la clave de todo el enfoque somático. La palabra decepción se queda corta. Es una categoría emocional, ¿sabes? Pero para el sistema nervioso lo que ocurre no es una decepción, es una amenaza directa. Una amenaza. Sí, pensemos cómo está el cuerpo cuando confiamos en alguien, de verdad. Los músculos están relajados, la respiración es tranquila, estamos en un estado de apertura total. De vulnerabilidad consentida, por así decirlo. Exacto, una vulnerabilidad segura. Pero cuando la herida viene precisamente de esa fuente de seguridad, el sistema nervioso no lo procesa como «ay, qué triste estoy». Lo procesa como «el depredador entró al campamento», sin hacer ruido. Wow. Activa una respuesta de supervivencia idéntica a la de un peligro físico real. Se dispara el cortisol, el corazón se acelera, los músculos se tensan, el cuerpo entra en alerta máxima. O sea que, a ver si entiendo. El cuerpo no distingue entre una traición de alguien que amas y, no sé, un tigre apareciendo en la habitación. ¿A nivel de respuesta química es así de primario? A nivel de respuesta instintiva, sí, totalmente. La parte racional, nuestro neocórtex, sabe perfectamente que no hay un tigre. Pero el sistema límbico, el cerebro emocional, que es mucho más antiguo y rápido, solo registra una cosa. El lugar que era seguro ahora es peligroso. Y esa impronta, esa marca, es increíblemente poderosa. Claro, porque esa alerta no se apaga en 5 minutos. Y eso nos lleva a una de las ideas que más me impactó del texto, la memoria corporal. Ajá. Plantea que el cuerpo, por su cuenta, aprende una lección silenciosa, profunda, casi a nivel celular. Y se resume en una frase que es terrible. Amar no es seguro. Uf, sí. Y lo más fuerte es que esto no es una decisión consciente, no. Nadie se levanta y dice, listo, a partir de hoy desconfiaré de todos. Es una alarma interna, una que se queda encendida. Y esa alarma es la explicación fisiológica detrás de una frase que seguro hemos oído o sentido alguna vez. Quiero volver a confiar, pero no puedo. El famoso quiero pero no puedo. Exacto. Y es fundamental entender que ese no puedo no es una debilidad de carácter, para nada. Es un mecanismo de supervivencia en pleno funcionamiento. El cuerpo, que ahora asocia la intimidad con una amenaza existencial, se resiste, se niega a bajar la guardia. Su trabajo es mantenernos a salvo. Y la última vez que la bajó, bueno, el resultado fue catastrófico. Pero, espera un momento, porque aquí el texto introduce un concepto que suena casi místico. Habla de mapas de peligro heredados. La idea de que a veces esa alarma ni siquiera empezó con nosotros. ¿Cómo funciona eso? ¿Es algo genético? Es una gran pregunta. No es nada mágico, sino que son memorias transmitidas muchas veces sin palabras. Pensemos en una analogía muy simple. A ver. Imagina una abuela que de joven casi se ahoga en un río. Quizás nunca cuenta la historia con detalle,
Pero cada vez que lleva a sus nietos cerca del agua, su cuerpo se tensa. Su voz cambia, los agarra de la mano con más fuerza. Claro. No dice el agua es peligrosa, pero... Se los está gritando con el cuerpo. Y los niños aprenden a sentir miedo del agua sin saber por qué. Precisamente, heredan el mapa de peligro. En el caso de la traición, puede ser una historia familiar de abandonos, de infidelidades silenciadas, cosas que nunca se hablaron pero que impregnaron el ambiente. El cuerpo hereda estos mapas como un intento de protección del sistema. Es como si dijera, cuidado, este tipo de relaciones son peligrosas, ya nos ha pasado antes. Y sin darnos cuenta, esa memoria nos puede hacer estar hipervigilantes en nuestras propias relaciones o, y esto me parece lo más complejo, nos puede llevar a repetir patrones. Sí, ¿Pero por qué? ¿Por qué repetiríamos algo que duele? pues neurológicamente el cerebro tiende a buscar lo familiar, incluso si esa familiaridad es dolorosa. Es un terreno conocido. El sistema nervioso a veces prefiere, el diablo conocido al diablo por conocer, ¿no? Claro. Y crecí en un ambiente de inestabilidad, la calma y la seguridad de una relación sana me pueden resultar extrañamente incómodas, Casi sospechosas. porque mi cuerpo no tiene un mapa para eso. Uf, qué fuerte esa idea. Que nuestro propio sistema de seguridad nos puede llevar de vuelta a la zona de peligro simplemente porque es conocida. Y mientras el cuerpo está en esa alerta, la mente intenta desesperadamente encontrarle un porqué, ¿no? Exacto. Ahí empieza el siguiente proceso. Después del shock inicial viene uno más silencioso, pero igual de devastador. La mente tratando de crear una narrativa para explicar el caos. Ahí es cuando empiezan las preguntas como ¿qué hice mal? O ¿cómo no me di cuenta? Justo. Y como no podemos controlar a la otra persona, la mente a menudo se vuelve hacia adentro, buscando la causa en uno mismo. Surgen esas preguntas que son una tratura. ¿Cómo pude ser tan ingenuo? ¿Por qué me quedé tanto tiempo? ¿Qué hay de malo en mí? Y el texto describe ese momento como un punto de inflexión muy peligroso. Es cuando la herida deja de ser un evento para convertirse en una identidad. Ahí está. Se pasa del me traicionaron, un suceso externo, al soy alguien a quien siempre traicionan. Una definición interna, una etiqueta. Y esa etiqueta, esa historia se convierte en una cárcel. Una cárcel autoimpuesta, pero con barrotes muy, muy reales. Porque esa narrativa no solo explica el pasado, empieza a dictar el futuro. Si mi identidad es ser la persona a la que abandonan, voy a filtrar inconscientemente todo a través de esa lente. Se convierte en una profecía autocumplida. Totalmente. La historia que me cuento me lleva a actuar de maneras que, al final, provocan que la historia se repita. Es un círculo vicioso tremendo. La noción de que uno mismo se convierte en su propio carcelero después de la herida es algo que necesita un momento para asimilarse, ¿eh? Totalmente. Porque salir de esa cárcel narrativa es quizás el mayor desafío de la sanación. Ok, entonces si esa es la cárcel, ¿cuál es la llave? Porque hemos hablado de la herida, la memoria corporal, la narrativa interna. ¿Cómo se sale de ahí? El texto es muy claro en que sanar no es olvidar. No. Tampoco es justificar. Ni actuar como si nada hubiera pasado, que eso también es importante. Correcto. La sanación no es un acto de amnesia. La palabra clave que proponen los autores es integrar. Y la integración es la capacidad de sostener la historia completa sin que esa historia nos defina por completo. Es poder decir, sí, esto me pasó, me dolió muchísimo, me cambió. Pero no voy a permitir que este capítulo se convierta en el único libro de mi vida. Me gusta esa imagen. El evento pasa de ser el autor del libro a ser solo un capítulo. Uno muy oscuro quizá, pero solo uno. Entonces integrar significa que el pasado ya no tiene el control del volante. Esa es la metáfora perfecta. La memoria sigue ahí. Es parte del viaje, pero ya no es quien conduce. Y la integración no es algo abstracto, ¿eh? Se construye con acciones. Acciones muy concretas en el día a día. Sí, el texto enumera varias. Habla de empezar a poner límites claros, incluso con gente que queremos. De aprender a escuchar de nuevo la propia intuición, esa vocecita que quizás ignoramos antes. Y dejar de confundir la ansiedad y el drama con la pasión o el amor. Eso es potentísimo. Sí. Es que son actos de recalibración. Fundamentalmente se trata de elegir relaciones donde haya coherencia, donde lo que una persona dice y lo que hace estén alineados. Todas estas acciones son, en esencia, pequeños actos de autolealtad.
Es como si cada límite puesto, cada vez que escuchamos nuestra intuición, fuera un mensaje directo a nuestro cuerpo que dice, tranquilo, yo te protejo, estamos a salvo juntos. Exactamente. Así se empieza a construir una nueva memoria corporal, una de seguridad. Se está creando un nuevo mapa, uno de seguridad interna, que poco a poco empieza a sobreescribir el viejo mapa de peligro. Y esto nos lleva al concepto final del camino, que la fuente llama restauración. Y me parece importante la distinción que hace. Restauración no es volver a ser la persona que éramos antes. No, imposible. Esa persona quizá más ingenua ya no existe. El terremoto ya pasó. Esa distinción es crucial. Sería un error pensar que el objetivo es volver al pasado. La restauración no es volver a confiar a ciegas, sino aprender a confiar con sabiduría. La sabiduría implica reconocer que el riesgo siempre existe, pero ahora tienes mejores herramientas para navegarlo. Es como reconstruir una casa después de ese terremoto. No la construyes igual, cierto, sería una locura. Usas materiales más resistentes, refuerzas los cimientos, la casa se ve diferente. Y es más fuerte. La analogía es perfecta. La persona que emerge de este proceso es alguien más consciente, tiene un detector de incoherencias mucho más afinado y sobre todo tiene una confianza renovada, no en que los demás no le fallarán, sino en su propia capacidad para cuidarse si las cosas van mal. La seguridad ya no se deposita enteramente afuera, se empieza a construir adentro. Y esa es la verdadera libertad, ¿no? La que viene de ya no estar a merced de esa alarma interna. Es poder elegir conscientemente cuándo y en quién confiar. ¿Es recuperar el timón? Esa es la soberanía personal. Es entender que la experiencia, por dolorosa que fuera, trajo consigo una sabiduría que no tiene precio. Una sabiduría amarga, sí, pero sabiduría al fin y al cabo. Y me encanta la forma poética y a la vez realista en que el texto plantea la esperanza al final. La esperanza no es la promesa ilusa de que nada volverá a doler. La esperanza, y cito, es volver a casa, a ti. Es ese reencuentro con uno mismo. Saber que nuestro interior, es el único refugio verdaderamente seguro. Bueno, hagamos un recorrido rápido por este mapa que hemos dibujado. Partimos de entender que la traición no es solo una herida emocional. El cuerpo la vive como una amenaza real, creando una memoria física de peligro. Vimos cómo esa memoria puede llevar a una narrativa interna de culpa, donde el evento, el me traicionaron, se transforma en una identidad limitante. Soy alguien a quien traicionan, una cárcel. Y exploramos el camino de salida, que no es olvidar, sino integrar. Aceptar la historia completa para que deje de gobernar el presente. Un proceso que se construye con acciones, con actos de autolealtad, como poner límites. Lo que nos lleva finalmente a la restauración. No a la persona que éramos antes, sino a una versión más sabia, más consciente, que ha reconstruido su casa interior sobre cimientos más sólidos. La sanación es, en definitiva, un acto de construcción. Para cerrar, nos gustaría dejar una reflexión final, una pregunta que la propia fuente plantea de una manera muy suave, sin exigencias. Es solo una invitación a pensar. Y dice así: si la traición dejó una memoria de peligro en el cuerpo, ¿qué pequeños actos de lealtad hacia uno mismo podrían empezar hoy a crear una nueva memoria de seguridad? Si este episodio te acompañó, este espacio es para personas como tú. Gracias por estar aquí.